la altura de las articulaciones metatarsofalángicas, ver la movilidad de cada una de ellas y ver si existe alguna alteración a este nivel. En la vista posterior del tobillo y del pie, pues vamos a tener que el tendón que va a venir desde la región de los gastrocnemios y del sóleo van a confluir en el tendón de Aquiles y este se va a insertar en el calcáneo. Ya vamos a ver pues cuando tengamos la anatomía ósea del calcáneo, pues cada una de sus partes en específico, vemos que el calcáneo y su tuberosidad pues va a ser la región más prominente del talón. También es importante al momento de hacer el examen físico ver los arcos longitudinales, tanto el arco longitudinal medial como el lateral. Y aquí pues podemos ver pues la región retromaleolar, tanto lateral como medial, y saber pues ya más adelante vamos a tener en cuenta pues cada una de las estructuras que pasan por estos sitios, y al examen físico pues vamos a identificar si existe patología en alguna de ellas. Viendo desde la superficie plantar, aquí ya podemos ver un poco mejor lo que les hablaba de los arcos longitudinales. Entonces el arco longitudinal medial, ahorita vamos a ver exactamente con qué huesos, pues qué huesos lo componen, pero sabemos que en casos en los que tenemos una patología como el pie plano, bien sea laxo o un pie plano rígido, pues vamos a tener una pérdida del arco longitudinal medial como tal y el arco longitudinal lateral. Existe también otro arco, que es el arco transverso, que va a estar formado principalmente por la cabeza de los 5 metatarsianos, y todo esto nos va a dar la estructura de la región plantar, sabiendo pues también que el calcáneo va a ser pues, la zona de apoyo cuando tenemos el contacto inicial durante la marcha, y pues la zona de apoyo de cada uno de las falanges distales de los artejos, tanto del hálux como de los artejos menores. Desde su vista medial podemos identificar pues el maleolo medial, el tendón de Aquiles llegando a su inserción calcánea, ver también pues el arco longitudinal medial y si al momento del apoyo existe una pérdida del mismo, y la zona de apoyo del primer metatarsiano y pues también, como les hablaba, el calcáneo. Y en la región lateral tener en cuenta pues el maleolo lateral que ya hemos visto, la zona en donde están originándose pues los músculos y los tendones del extensor corto de los dedos, el arco longitudinal lateral y los tendones que ya habíamos visto del extensor largo de los dedos. Ya hablando un poco de la anatomía ósea, pues vamos a tener que, vamos a dividir el pie en 3 zonas, lo cual pues nos va a hablar del retropié, el medio pie y el antepié. Vamos a ver que existen unas articulaciones en específico que nos van a mostrar pues cada una de estas relaciones articulares, pero acá en diferentes colores nos está hablando son de los huesos tarsianos, de los metatarsianos y de las falanges. Los huesos tarsianos, en general, pues tenemos siete huesos, los cuales vamos a tener el astrágalo, que es el que nos va a dar la articulación del tobillo junto con la tibia y el peroné, el calcáneo, esto todo lo estamos viendo desde una vista superior, el navicular y el cuboides, y las 3 cuñas. Todo esto nos compone los huesos tarsianos. Los metatarsianos, pues como conocemos, tenemos del primero al quinto, cada uno pues compuesto por una diáfisis, su cabeza y su base, y las falanges, que es ya la parte más distal de cada uno de los dedos, que en el hálux pues vamos a tener simplemente una falange proximal y una distal, y en los artejos menores vamos a tener una falange proximal, media y distal. Radiológicamente pues podemos ver cómo se componen pues la vista que teníamos de cada una de estas. Pues es importante pues cuando tomamos una radiografía de pie pues evaluar que no vaya a haber alguna alteración en las relaciones articulares de los mismos. Al momento del examen físico pues ver si tenemos dolor a la palpación en alguno de estos sitios. En estas proyecciones, sobre todo en estas proyecciones AP del pie, podemos ver pues también los huesos sesamoideos, ver si existe alguna alteración de los mismos, y en algunas patologías, como puede ser el hallux valgus, tener en cuenta las relaciones articulares entre ellos. Entonces, en una radiografía AP de pie, lo principal es que el rayo se va a ubicar en la parte central pues de todo el pie, que va a ser en la región entre la base del segundo y el tercer metatarsiano, y entre las cuñas media y lateral. Este es como el punto en donde se debería
orientar el rayo para poder tener una visualización general de todo el pie y poder analizarlo de una mejor forma. Como les contaba, entonces los arcos longitudinales, pues el arco longitudinal medial que va a estar principalmente formado pues por la región medial del calcáneo, el navicular, las cuñas, la medial y la media, y las bases del primer y segundo metatarsiano. El arco longitudinal lateral va a estar formado por la región lateral del calcáneo, el cuboides, alcanza a tener pues, algo de la cuña lateral, y las bases del tercer, cuarto y quinto metatarsianos. Y el arco transverso va a ser la relación articular que vamos a tener entre las cuñas, algo del cuboides y la base de los 5 metatarsianos. Y todo esto nos forma pues, la parte estructural de apoyo como tal del pie también. Cuando va a tomar una radiografía oblicua del pie, pues podemos ver que pues una técnica que se puede hacer es colocar una plataforma para saber que pues vamos a tener más o menos en un ángulo de 45 grados el rayo también orientado al centro del pie en el sitio donde les mostraba que debería estar colocado el rayo central. Y con esta radiografía oblicua pues podemos ver un poco mejor cuáles son las relaciones articulares. Ya vamos a ver pues el sitio del seno del tarso y otras estructuras anatómicas que debemos tener en cuenta. Y pues podemos ver si pues, hay algún tipo de fractura por avulsión, sobre todo en el quinto metatarsiano, que sabemos que puede estar afectado cuando tenemos traumas en inversión del tobillo. Y aquí pues podemos ver las relaciones de cada uno de los huesos, como les estaba hablando. En la vista lateral, pues en la radiografía lateral, tener en cuenta pues el arco longitudinal, ver la relación que tiene la inclinación del astrágalo con el calcáneo, lo mismo su relación con el piso, ver si existe o no pérdida del arco longitudinal del pie y ver cada una de las articulaciones que acá ya pueden diferenciarse un poco más en la región medial, sobre todo la articulación tarsometatarsiana del primer rayo, la articulación metatarsofalángica del hallux y ver cómo están orientados cada una de estas, ver si existe alguna deformidad cuando tenemos dedos en garra, y acá podemos ver pues, los huesos sesamoideos a su vez. Entonces aquí el rayo debe estar orientado sobre todo en la articulación tarsometatarsiana y debe ser perpendicular pues, al pie en esta altura, en su vista lateral. Y aquí podemos ver, nos puede ayudar a ver muy bien la articulación tibiotalar, la articulación talonavicular y cada una de las relaciones de la articulación tarsometatarsiana y metatarsofalángica de la que les estaba hablando, y pues la presencia de los huesos sesamoideos y ver la relación del arco longitudinal medial. Aquí está pues con la vista lateral, pues poder identificar cada uno de los huesos y sus relaciones articulares. Ahora hablando, pues el primer hueso del tarso, que va a ser el astrágalo, ubicado debajo de la tibia. Este va a ser un hueso que no va a tener inserciones musculares ni tendinosas como tal. Por esto van a pasar diferentes estructuras. Y lo importante es que es un hueso que casi en un 60% va a estar recubierto de cartílago, dado sus diferentes pues, facetas articulares, tanto con la tibia, con el peroné, y sabemos que tiene articulación con el calcáneo, con el navicular, y alcanza a tener un tubérculo que nos va a tener pues también una articulación con la apófisis del calcáneo. Entonces existen pues diferentes articulaciones pues viéndolo en sus diferentes proyecciones. Si vemos en la parte lateral, una de las estructuras pues, importantes que hay que tener en cuenta es el surco del talo y su proceso posterior. Vemos que tiene una faceta articular para la articulación talonavicular y una faceta anterior que va a articularse con el calcáneo. También esta faceta posterior va a tener articulación con el calcáneo, y todo el domo del astrágalo va a tener pues, su manera de articularse con la tibia distal y con el maléolo lateral. En la vista medial vemos pues también que tiene un proceso medial. eh, Aquí también pues podríamos ver el surco del talo del que les hablaba, y acá está pues, la cabeza del talo que va a tener
su relación directa con el navicular. En la parte superior, aquí podemos ver pues, la relación del cuello del astrágalo, toda la superficie articular con la tibia distal, y aquí vemos la orientación de la superficie articular con el maléolo lateral y el proceso lateral del talo, también con un proceso posterior. Y viéndolo desde su parte inferior, vemos también la faceta posterior, como tiene una faceta anterior y una faceta medial, ya vamos a ver, articularse con una de las estructuras más importantes del calcáneo, que es el sustentaculum tali, y en la parte pues, de la cabeza del talo, la relación articular con el hueso navicular. Viéndolo desde su parte anterior, aquí entonces tendríamos el hueso navicular, este es el proceso lateral, toda la faceta articular, tanto para la tibia, entonces todo este va a ser el domo astragalino como tal, y su faceta articular con el maléolo lateral. Y desde la parte posterior también podemos ver todo el domo y su relación con la tibia y el peroné. Aquí su proceso lateral, que va a estar pues, con el sustentaculum tali, y los procesos mediales y posteriores. Ahora, en cuanto al calcáneo, pues es un hueso de mayor tamaño y resistencia. Este pues va a soportar una gran carga, sobre todo las cargas axiales que tenemos que soportar durante la marcha. Es un hueso que está compuesto sobre todo de hueso esponjoso. Entonces por eso es importante que al momento de tener cualquier trauma axial, pacientes que refieren que tienen alguna caída con un trauma axial directamente sobre el pie, hay que descartar algún tipo de fractura del calcáneo, pues son muy frecuentes al momento de tener este tipo de traumas. Entonces, sus superficies articulares principales van a ser una superficie articular anterior, una superficie articular media, que estas se van a articular con el talo, y aquí vemos lo que les hablaba, este proceso que se va a denominar el sustentaculum tali, y como lo dice su nombre, lo que hace es soportar esa región del talo, y vemos una superficie articular posterior. Ya acá tenemos la tuberosidad, que es la parte del talón que podemos palpar como tal, y una apófisis interna, que todo esto pues va a estar en relación, ya vamos a ver, sobre todo en su parte plantar, con la fascia plantar, y es también origen de una de las patologías más frecuentes, que es la fascitis plantar en su inserción calcánea. Entonces, para poder tener una vista del calcáneo, existe una proyección especial, que es una radiografía axial del calcáneo. Más o menos se debe orientar el rayo entre unos 45 y unos 60 grados, y como vemos, pues el rayo orientado hacia este hueso. Y en este vamos a poder diferenciar cada una de las facetas articulares. Entonces, pues, podemos ver la faceta articular posterior, la faceta articular media, cómo se relaciona pues con el proceso medial del talo. Aquí vemos como tal el sustentaculum tali, la tuberosidad del calcáneo, y esto nos puede ayudar a ver si tenemos algún tipo de fractura a esta altura, a ver si está desplazada, o cuando estamos en cirugía y necesitamos algún tipo de osteotomía, bien sea varizante o valguizante del calcáneo, esto nos va a ayudar también a poder ver cómo está orientado pues este hueso, y poder realizar la osteotomía que requerimos. Entonces, viendo cada una de sus proyecciones, entonces en la parte anterior, esta es la faceta que va a articularse con el cuboides. Vamos a tener un proceso anterior y una faceta posterior, que ya les mostraba en la imagen anterior. Además, pues la faceta medial con el sustentaculum tali. Entonces, en esta parte, pues vamos a tener todo el astrágalo y la región medial, la tuberosidad medial y el proceso lateral del calcáneo. Viéndolo desde la parte superior, ya les había mostrado la faceta posterior, media y anterior, y el seno del tarso, que pues va a ser una estructura que ya vamos a ver un poco más específica más adelante, pero entonces en esta pues es importante que puede ser origen de dolor y de compresión de algunos nervios, y que se va a evidenciar sobre todo con movimientos de la articulación subtalar. Aquí, desde la parte posterior, pues vemos que existe una faceta media, que es el sitio donde se va a insertar el tendón de Aquiles, una faceta superior en la cual tenemos una bursa que se denomina la bursa retrocalcánea, y esto en algún momento puede generar una bursitis a esta altura, y puede ser pues un sitio de dolor de los pacientes, y una faceta inferior. Y si lo vemos desde la vista lateral,
Entonces vemos un tubérculo peronero, por acá van a pasar los tendones peroneros, entonces por la parte anterior de este tubérculo, entonces es uno de los puntos de referencia que tenemos que tener. Aquí vemos el proceso medial y el proceso lateral de la tuberosidad del calcáneo, que es donde se va a insertar la fascia plantar, y vemos la faceta del cuboides totalmente vertical, que también podríamos ver en una radiografía a esta altura y con esta proyección, y el seno del tarso, que cuando tenemos el talo articulado pues va a ser una estructura importante a tener en cuenta. Entonces aquí vemos el surco también del calcáneo y las facetas que ya les había mencionado anteriormente. Entonces, hablando del seno del tarso que les había mencionado antes, entonces va a ser una estructura que va a ser un canal que se va a formar entre pues la articulación del talo y del calcáneo. En este pues hay algunos tendones y ligamentos y al mismo tiempo unos vasos y nervios que van a poder generar algún tipo de inflamación en algún punto. Y al examen físico es importante que los pacientes van a tener dolor en este sitio con los movimientos de la articulación subtalar y pueden tener dolor puntual a la palpación de este sitio. Al examen físico, pues es importante que podamos identificar el seno del tarso, sobre todo en la gotera anterolateral y un poco más distal a la articulación del tobillo. Y si tenemos dolor en este punto, pues podemos estar pensando que existe algún tipo de patología en el seno del tarso y muchas veces se pueden hacer infiltraciones que generan alivio del dolor en estos pacientes. Pues en las radiografías laterales podemos evidenciar mucho mejor el seno del tarso, ver si existe algún tipo de obliteración del mismo, si existe algún grado de artrosis que nos pueda estar dando los síntomas en el paciente. Entonces, esta pues es una proyección que nos puede ayudar mucho en este punto y ver también pues, la articulación talonavicular, pues calcáneo cuboidea y ver si existe pues alguna alteración en estos, pues a esta altura. Aquí vemos, entonces esta proyección nos ayuda a ver la articulación subtalar, el seno del tarso pues en su visión lateral, la articulación tibiotalar, la articulación talonavicular y la articulación calcáneo cuboidea. Obvio pues también tenemos toda la visión del calcáneo en su vista lateral, con la inserción del tendón de Aquiles. Existen patologías insercionales del Aquiles que nos pueden generar algún tipo de deformidades, como la deformidad de Haglund a esta altura, y ver también pues, el sitio de inserción de la fascia plantar, que en momentos donde también tenemos algún grado de patología insercional de la fascia plantar, podemos tener también espolones calcáneos a esta altura. Otra estructura anatómica importante tener en cuenta va a ser el túnel tarsiano. Esto va a estar principalmente dado por el retináculo flexor, perdón, pues a través del cual van a pasar distintos tendones y nervios que en el momento en el que tenemos un atrapamiento puede generarnos síntomas en los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que van a pasar por el túnel tarsiano? Acá las tenemos. Y de anterior a posterior vamos a tener el tendón del tibial posterior, el tendón del flexor largo de los dedos, la arteria tibial posterior, el nervio tibial y el tendón del flexor largo del hallux. Todos estos, pues, lo más importante es que en el momento en el que tengamos algún tipo de atrapamiento, sobre todo del nervio tibial, nos puede generar síntomas, nos puede generar un signo de Tinel positivo en esta altura y pueden generar pues pueden necesitar algún tipo de intervención para liberación el túnel tarsiano para disminuir los síntomas en los pacientes. Entonces es un punto también a tener en cuenta el examen físico para saber si hay patología. Aquí vemos entonces lo que les hablaba al inicio, entonces para poder diferenciar entre el retropié, el medio pie y el antepié, entonces vamos a tener dos articulaciones principales. Aquí tenemos una vista dorsal en los cuales vamos a tener la articulación de Chopard, en la cual pues va a estar formado principalmente por las articulaciones talonavicular y calcáneo cuboidea. Entonces el retropié va a estar formado pues principalmente por el talo y por el calcáneo. El medio pie, que va a estar formado por el resto de los huesos del tarso, es
distal a la articulación que ya les mencioné, y su límite distal va a ser la articulación del isfranc, que esta va a estar formada pues la articulación entre las cuñas y el cuboides con la base de los 5 metatarsianos. Y ya el antepié va a estar formado pues, por los metatarsianos y las falanges de cada uno de los dedos. Esto pues es importante cuando tenemos una luxofractura del isfranc o algún otro tipo de patología a esta altura que requiera algún tipo de manejo para reducción en caso de trauma en esta localización. Teniendo en cuenta la anatomía muscular, podemos tener una vista plantar de diferentes capas musculares y estructuras que debemos tener en cuenta para analizar. Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar si vemos de plantar hacia dorsal va a ser la fascia plantar o la aponeurosis plantar, que como les decía, pues va a tener su inserción principal en el calcáneo. Esta pues va a tener una banda central que va a ir a unirse al tendón, pues a los tendones de los flexores de los dedos, pero al mismo tiempo va a tener dos bandas, una banda medial y una banda lateral, pero pues todo esto y retracciones en la fascia plantar pueden generarnos algún tipo de inflamación y algún tipo de molestia en los pacientes, y sabemos que es una de las patologías más frecuentes. Es por eso que es importante pues palpar la tuberosidad del calcáneo y el sitio insercional de la fascia para saber si existe o no inflamación y dolor en este punto. Ahora, en cuanto a las capas musculares que podemos ver de plantar hacia dorsal, van a ser principalmente 4 capas. La primera que nos vamos a encontrar, perdón, va a ser la compuesta por el flexor corto de los dedos y el abductor del hallux y el abductor del artejo, del quinto artejo. Todos estos, pues, si seguimos, vamos a tener una segunda capa en la cual vamos a tener los tendones de los flexores largos de los dedos que van para el segundo, tercer, cuarto y quinto artejos, el tendón del flexor largo del hallux y el cuadrado plantar. La tercera capa ya van a ser pues, la musculatura intrínseca del pie como tal, en la cual tenemos principalmente el flexor corto del quinto artejo, y vamos a tener el aductor del hallux, que tiene dos cabezas principalmente. Una va a ser una cabeza oblicua, como lo podemos ver acá, transversa, perdón, y una cabeza oblicua, y el flexor corto del hallux, que va a tener también dos cabezas, que va a tener una cabeza medial y una cabeza lateral. Y en esta capa ya podemos ver los tendones que van a ser el tendón del tibial posterior, con sus inserciones tanto en las cuñas como en la base de los metatarsianos, el tendón del peroneo largo, insertado en la base del primer metatarsiano, la primera cuña, y tiene también una inserción en la base del segundo metatarsiano, y 7 músculos interóseos, 3 plantares y 4 dorsales. Teniendo una vista lateral del pie y pues teniendo en cuenta pues los músculos que vienen de la pierna para generarnos los movimientos también del tobillo, vamos a tener pues que con el retináculo flexor, viéndolo desde medial, perdón, con el retináculo flexor pues ya hablamos del túnel del tarso con sus estructuras y tener cuidado con el nervio tibial que puede generar alguna compresión a esta altura. Y vemos los nervios pues las ramas nerviosas que van a salir de acá, que van a ser el nervio plantar medial, que va a darnos pues la inervación sobre todo de la parte medial, y ya vamos a ver pues la distribución dentro de los dermatomas para cada una de estas, y la inserción de la fascia plantar en este sitio. Vemos acá que está recortada tanto pues con su origen tendinoso de la fascia plantar, como también el flexor corto de los dedos. Entonces es importante también cuando analizamos una resonancia, ver cada una de las articulaciones, la articulación tibiotalar, el seno del tarso. Aquí podemos pues ver muy bien su relación y cada uno de los ligamentos que lo componen, el proceso anterior del calcáneo con la articulación calcáneo-cuboidea, y vemos cómo está toda la banda fibrosa de la fascia plantar. Pues acá podemos ver el aductor del artejo menor y la inserción del tendón de Aquiles. Todo esto pues tenerlo en cuenta al momento de analizar las imágenes. En la visión lateral, pues tenemos que por el retináculo extensor van a pasar principalmente los músculos extensores que ya vimos en la anatomía topográfica.
Acá pues van a estar pues el origen de los extensores cortos de los artejos menores, y vemos también en la vista lateral el abductor del artejo menor, el calcáneo con su tuberosidad posterior. Vemos cómo llega y se inserta eh, la, el tendón de Aquiles en la tuberosidad posterior, y tener en cuenta que pues existen bursas como la bursa retrocalcánea de la que les hablaba, que puede generarnos patología a esta altura. En cuanto a la anatomía vascular, principalmente la del talo, pues tiene irrigación por diferentes anastomosis que van a estar dadas principalmente por estas tres arterias. Una va a ser la arteria tibial posterior, que va a ser sobre todo la parte medial del talo. Su parte lateral va a estar dada por una perforante de la arteria peronea, y la parte posterior va a estar irrigada por la arteria tibial anterior. Entonces aquí vemos que la arteria tibial anterior va a venir con sus ramas a irrigarnos la parte posterior del talo, la arteria tibial posterior sobre toda la parte anteromedial, y la parte lateral dada por arterias pues, perforantes de la arteria peronea. En cuanto al calcáneo, pues vamos a tener que como la contribución mayor a esta van a ser arterias perforantes de la arteria peronera, que nos van a dar arterias, pues unas anastomosis vasculares a la región anterior y a la región posterior. Estas ramas posteriores pueden tener también contribución por parte de la arteria tibial posterior, y estas nos dan como la irrigación de la parte más medial del calcáneo, y la parte anterior nos va a generar también algunas arterias para el seno del tarso. En la parte dorsal, pues vemos que la arteria pues, pedia dorsal va a ser una continuación de la arteria tibial anterior, y a partir de esta se va a formar tanto un arco dorsal como un arco plantar, que ya vamos a ver en la vista plantar, y este arco dorsal pues, nos va a generar varias ramas a los espacios pues, interdigitales, y estas diferentes ramas perforantes que nos van a suplir pues, tanto a la musculatura de la parte de los metatarsianos, como las arterias interdigitales y colaterales a cada uno de los dedos. Y aquí vemos que se forma también un arco plantar, que también viene de la arteria pedia dorsal, pero pasa a través pues, del retináculo y de los ligamentos plantares metatarsianos, y esto nos va a generar a su mismo unas ramas que nos van a irrigar pues, toda la parte de los metatarsianos, los músculos interóseos y las arterias interdigitales y colaterales. Y en cuanto a la inervación, sobre todo la inervación cutánea, pues va a ser importante el nervio safeno en toda la parte medial, que nos va a alcanzar a inervar una parte del arco plantar medial. Vemos que casi toda la región plantar, y sobre todo el hálux y los artejos 2, 3 y una parte del 4 van a estar irrigados por esa rama plantar medial que veíamos en la vista desde medial del pie. Y aquí vemos como el nervio plantar lateral nos inerva la parte del quinto artejo y la mitad lateral del cuarto artejo. Y tenemos que el nervio sural, proveniente del nervio ciático, va a generarnos pues la inervación de toda la parte lateral y posterior del pie a esta altura, y una contribución también de la parte posterior va a estar dada pues, por otra rama del nervio sural, por una parte calcánea medial, que son unas ramas de S1 y S2, y estos vienen del nervio tibial. Entonces, viéndolo desde plantar, pues por las mismas ramificaciones y pues los diferentes tipos de nervios que se pueden generar en la parte plantar, vemos dos patologías que pueden generarse a esta altura. Uno es el neuroma de Morton, que principalmente se puede generar a la altura del tercer espacio interdigital, y es un punto doloroso en la región plantar. En este punto muchas veces también se puede palpar una masa, pero nos puede hacer pensar una patología a esta altura. Y otra patología que se ha descrito es una compresión del nervio de Baxter, que es una de las ramificaciones del nervio tibial posterior, y este tiene principalmente dos sitios en donde se puede llegar a atrapar.
Entonces este se da es por el nervio calcáneo inferior, que les decía que es una rama del nervio tibial, y su rama plantar lateral se puede estar comprimiendo entre el cuadrado plantar y el abductor del hallux, y el otro sitio donde se puede dar es en la tuberosidad del calcáneo, entre el flexor corto de los dedos y el abductor del artejo menor, del quinto artejo. Básicamente es eso. Muy bien, Nicolás, muy claro, muy preciso y muy buena relación con patologías que todos los que van a rotar por pie y tobillo van a ver que todas esas estructuras que mencionó, tanto óseas, musculares, tendinosas, nerviosas, arteriales, tienen patologías. Tienen patologías que vemos en pie y tobillo y veremos la otra parte que es la semiología. En una próxima ocasión vamos a hablar de biomecánica para que entiendan no solamente los huesos como tal, las articulaciones, sino cómo funcionan todas estas estructuras del retromedio y antepié. Preguntas del auditorio, por favor, para Nicolás. ¿No hay preguntas? No, doctor, al Creo que no, parecer no doctor. hay. ¿Quedó todo muy claro? Sí, doctor, todo muy ¿Algo? claro. Muy buena charla. Quedó muy claro. Bueno, sí, la próxima charla hagámosla sobre biomecánica, tanto del tobillo como del pie, para ir construyendo poco a poco esta parte de la anatomía y sus funciones y patologías después, en estos 6 meses. Bueno, entonces Listo, sí, muchas señor. gracias. Muchas gracias, Nicolás. Felicitaciones. Muchas Excelente. gracias, doctor. Muchas gracias, Bueno, doctor. gracias. Gracias, Nicolás. Chao. Gracias a Gracias, todos. doctora. Que estén bien.